Parece que hay gente que no le gusta la Unión Europea. Ni todos los ciudadanos de Europa están contentos con esta unión. Y los españoles parece que tienen una buena cantidad que no le gusta. Vamos a ver el video acá y intentar entender un poco más de eso. Con todo este tema, Javier, que a veces pecamos los españoles de no ver la realidad, es que yo creo que muchas veces vemos la Unión Europea como el hermano mayor que siempre se porta bien. Y hay bastantes casos de corrupción en la Unión Europea, se ha visto con el tema de Marruecos y demás, y mucho dinero que ha venido de países árabes que han comprado voluntades dentro de la Unión Europea y que mucha gente no se ha enterado. Y se piensa que la Unión Europea es como el hermano mayor que solo hace el bien. Sí, hay El caso de Marruecos, vamos a ver acá. Marruecos, Unión, Unión, Unión Europea, Europea y corrupción. Y corrupción. No sé qué pasó acá, ustedes saben. Corrupción marroquí en el Parlamento Europeo. Mira, qué cosa. No sabía. Vamos a sacar eso. Eso acá. Bueno, aquí. Bueno, hace un año, ¿eso de cuándo es? Eso es de 21 de 12 de 2023, dice. Hace un año que se hacía público un escándalo que sacudía las bases de la democracia europea. Las autoridades belgas, alertadas por un servicio de inteligencia aliado, descubrieron comportamientos sospechosos de varios eurodiputados. Las investigaciones posteriores llevaron a varios arrestos que sorprendieron y mucho en Bruselas. Los esfuerzos de Marruecos por corromper el Parlamento Europeo, titula hoy Politico Europe, la portada de su edición semanal en papel. Dedica 3 páginas, muy bien aquí. Vamos a ver acá qué pasa. Así es como se destapó la trama que en un primer momento se denominó de Qatargate. Se descubrió que emisarios cataríes habían estado sobornando a parlamentarios europeos para mejorar su imagen de cara a la celebración del Mundial de 2022. Sin embargo, al poco tiempo se reveló que el escándalo no solo implicaba a Qatar, sino a los cataríes y Mauritania, como se supo después. Se habían unido a una red de corrupción tejida una década antes por otro país, Marruecos. Entonces era Qatar, Mauritania y Marruecos que estaban corrompiendo los diputados, los eurodiputados. Oh, qué fuerte eso. Mira. Y bueno, los eurodiputados influencian toda la Unión Europea, no es ni un país nomás. Solamente, ¿no? Según la investigación, Bélgica, los eurodiputados italianos aceptaron sobornos por parte de la inteligencia marroquí para promover los intereses del Reino Alauí en Europa. La cabeza de la operación por Marruecos era Abderrahim Atmon, el entonces embajador marroquí en Polonia. Atmon es un diplomático con experiencia y larga trayectoria y todo eso. Se ha recibido la Legión de Honor, una de las más altas condecoraciones de Francia por el presidente Sarkozy y todo eso. Mira qué cosa, ¿no? Entonces, la corrupción en el Parlamento Europeo, en el Europarlamento. Bueno, entiendo más un poco porque hay mucha gente de Europa que no le gusta la Unión Europea. Vamos a seguir mirando. bueno, tenemos el Qatargate y luego tenemos el Maroccogate. Sí. Y ahí también está implicado, bueno, no sé si implicado legalmente, pero el Partido Socialista es partícipe fundamental también de este, bueno, de este crecimiento de Marruecos, ¿no? Voto que no, ¿no? La investigación. Tengo que revisarlo. Pero es que esto que dices es importante, ¿no? Se ha pensado siempre, ¿no? Partido Socialista de España. Quiero ver eso también. Mira, Partido, vamos a ver, Partido Socialista de España, corrupción con Marruecos. Tenía una Sánchez cerrado por corrupción. No, Sánchez cerrado, Sánchez. mm,
Sánchez desde Marruecos desvía la atención. No, nada de eso. Eurocámara aprueba una resolución. ¿Qué tiene Marruecos? Acá, quizás. ¿Qué tiene Marruecos para que el PSOE sea tan condescendiente con el régimen? La capacidad productiva de un país determina de manera toda la influencia. Bueno, vas a echar un vistazo a los datos económicos. Bueno, en cuanto a capacidad económica, marroquí. Bueno, de eso no encontré entonces. Vamos a seguir escuchando. Bueno, Europa nos va a salvar. Y hasta cierto punto puede ser cierto, pero hay que tener en cuenta que, bueno, pues que la dinámica es la que es, ¿no? Y en el caso, tenemos el caso de los ERES, que ha sido el mayor caso de corrupción hasta ahora de la Unión Europea, recordemos, eliminado por el Tribunal Constitucional, ¿no? Contra el que nos querellamos. Esa Y está repetimos, pendiente de y pronunciarse. repetimos que es que esto no tiene traslación a nivel internacional. Se habla, se sale alguna noticia, pero no hay murmullo, no hay un seguimiento informativo. Y, por ejemplo, me acuerdo en un panel que participé en Bruselas, que era precisamente de Estado de Derecho, y bueno, pues me invitaron a hablar con algunos representantes del Parlamento, y empecé a hablar de la historia del Partido Socialista, ¿no? Oye, os voy a explicar lo que ha hecho el Partido Socialista. Hablamos del 82, hablamos del 85 con la reforma de los jueces, que es cuando empiezan a elegirse los jueces a través de por los partidos políticos, y hasta el día de hoy. Y la gente se quedaba a cuadros. Le hablas de los GAL y de la verdad que no se creen que eso ocurra en la Unión Europea. Porque claro, es cierto, tienes a Francia, tienes a Alemania, tienes a países en donde, por ejemplo, en Alemania, un ministro simplemente por plagiar una línea de su tesis dimitió. Y aquí tenemos a Pedro Sánchez con una tesis que se la ha hecho otra persona, que ni siquiera se la leyó él y sigue siendo presidente. Entonces, cuando no tienes vergüenza, el problema es que puedes tirar todo lo que quieras. Pero como bien decíais vosotros, creo que al Partido Socialista se le están acabando las oportunidades y sobre todo se sienten arrinconados, ¿no? Hacías muy bien ese símil del boxeo, saben que están contra las cuerdas y no saben muy bien por dónde tirar. Se le están acabando los favores, se le están acabando las oportunidades y ya la credibilidad está por los suelos, ¿no? De todas maneras, por elevar un poquitín y no centrarnos solo en la actualidad, con la Unión Europea, esto del hermano mayor, es que ahí es donde está el problema. Digo, porque una sociedad libre, la libertad de una sociedad no se funda tanto en la división de poderes legislativo, ejecutivo, judicial, sinceramente, que tal división es casi ontológicamente imposible, porque al final el gobierno, el poder ejecutivo, lo elige la mayoría del poder legislativo, que a su vez interviene en el nombramiento de jueces, luego todo es lo mismo. De verdad, una sociedad libre es cuando se distingue la soberanía política de la soberanía social. La soberanía social es el margen donde los políticos no pueden entrar, por ejemplo, en la familia, en la educación, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en la Unión Europea? Que en la Unión Europea la soberanía política ha absorbido la soberanía social. Y de la Unión Europea sale reglamentación hasta cómo poner las tapones de las botellas. Mira, ¿qué influencia tiene la Unión Europea? Quiere ser un nuevo país donde somete todos los otros. ¿Sería eso? Me está pareciendo eso. La Unión Europea te dice Todo. los cuadernos espirales que compran nuestros hijos en el colegio, cómo tiene que ser la curvatura de la espiral. Es que todo eso está hiperarchirregularizado. Es decir, ¿No sería mejor una unión donde esas cosas lo decidiesen los países y cosas más globales de interés común? Sí, podría tener alguna decisión en la Unión Europea. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que en la Unión Europea, ese es el problema, esto del hermano mayor, que nos creemos que nos protege. No, es que nos está arrebatando la libertad que nos corresponde a nosotros. Lo que tienen que hacer los ciudadanos, si de verdad quieren defender la libertad para el bien, es reclamar a los políticos, ya sean los nacionales o los europeos, la devolución de un poder que nos han ido arrebatando impositivamente, lo mismo. Es decir, ¿para qué nos cobran tantos impuestos para después financiar ellos las obras de teatro que les vienen gana, las obras artísticas que les vienen gana? Déjemelo en mi bolsillo y yo decidiré lo que construyo o a dónde lo invierto. En la misma Unión Europea ha habido un cambio brutal en los últimos años, sobre todo a nivel de votación, ¿no? Los consensos se han terminado. En los últimos 20 años, prácticamente, el consenso fundamental era el Grupo Socialista, el Grupo Popular y los liberales de Renew. Bueno, han tenido varios nombres, pero ahora son Renew. Y ese es el consenso fundamental. Cuando, por ejemplo, empieza a tambalear Teresa Rivera, que por cierto también hace hoy sacó una campaña para evitar que fuera nombrada, con casi 200.000 firmas, ahí se temblaron los pilares de la Unión Europea y rápidamente lo que hicieron el Partido Socialista es, si el Partido Popular tumba a mi candidata, nosotros tumbamos todos los demás. ¿Para qué se hacía esto? Obviamente para nombrar o digamos para pactar en despachos. Porque lo que existe ahora mismo es esta línea, ¿no? Como era la cancelación, la línea roja, a los partidos más allá, en este caso del ECR, que son tanto los patrios, donde está Vox, más luego los de soberanistas de los alemanes de Alternativa por Alemania. Y ahí es donde ves que realmente es un negocio, es un cortijo, en donde quieren evitar lo máximo posible que esto pueda cambiar. Y hay una cosa importante con la Unión Europea, y es que hemos dado, por supuesto, que puede absorber competencias que no son suyas, ¿no? Con la Carta Fundacional de la Unión Europea, en este caso, tenía muy limitadas las competencias, pero desde hace unos 10 años, 15 años hasta ahora, el Ejecutivo, que es la Comisión, se ha convertido en un gobierno de facto. Y ha absorbido competencias que no son suyas, como tú bien estabas comentando ahora, ¿no? Hay planteadas una reforma de los tratados de la Unión Europea, se aprobaron el año pasado, con muy escaso margen, apenas creo que eran 100 votos o 50 votos, en el que si eso se aprueba, se va a eliminar el veto.
Ahora, digamos que lo atractivo de la Unión Europea, también cuando entra España, etcétera, etcétera, es que era prácticamente un país, un voto. Y tenías una opción de veto. Ahí, por ejemplo, todos estos estudios del Estado Eso ya me parece mejor. Obvio, si el país no le gustó, veta, listo, no, no es su interés común, no están todos de acuerdo, pero sí cambiaron eso, ¿no? Qué cosa. de Derecho, etcétera, etcétera, era por prácticamente un voto unánime. Lo que plantean ahora es eliminar ese veto. Dice que por puro pragmatismo político. Ahora se plantea ampliar la Unión Europea 8+1, y si eso llega a hacerse, lo que quieren hacer es eliminar ese veto y por lo tanto serán los países con mayor peso poblacional y mayor tamaño los que puedan elegir sobre los demás, los que puedan mandar. Mira. Y supuestamente ahí también entra España. Por eso Pedro Sánchez también está muy protegido en Europa. Esto también es importante entenderlo. Porque Bueno, yo si también- Interesante, eso va a beneficiar a algunos países como Francia, España, Alemania. ¿Qué país? Polonia, entonces, ganará un peso muy grande, pero países chiquitos como Portugal, ¿qué más? Ah, Holanda, Países Bajos, ¿no? Todo eso no le salirá muy bien eso. esa Bueno, reforma llega, Pedro Sánchez tendrá muchísimo más poder del que tiene ahora. que digo también era una de las causas por las cuales no creen que Turquía entre en la Unión Europea, por el tema también En parte también, poblacional, más ¿sabes? luego estamos hablando de, si no me equivoco, son 70-80 millones de turcos, Sí. muchos de ellos musulmanes, que tenían acceso libre a la Unión Europea, ¿no? Pero fuera de eso hay que entender también la estrategia del Partido Socialista. Aquí está muy complicado, lo tiene muy difícil, Mucho. pero igualmente también la propia estructura del régimen hace que le sostenga. Recordemos que es del 82 con la mayoría absoluta de Felipe González. El Partido Socialista, es que se nos ha olvidado un tuit hace unos pocos meses cuando dijo el Partido Socialista que el Partido Socialista es el partido sistémico. Es decir, el Partido Socialista es la democracia y es el sistema. Nada fuera de eso. Eso es totalitarismo, ¿no? Sí, sí. En el momento en que un partido político se identifica con el Estado o con el sistema, estamos hablando de totalitarismo. Hitler hizo lo mismo, etcétera, etcétera. Es decir, que el Partido Socialista te está diciendo, cuidado a quien tocas, que yo soy el sistema. el Partido Socialista de España es totalitario. Acá, de lejos, no viviendo en España, no parece eso, pero bueno, se dice acá. Ustedes pueden también decir en los comentarios, es totalitario. Por eso en España es cierto que hay que seguir y haciendo lo que se pueda, pero su salvaguarda es la Unión Europea. Y Bueno, eso va a seguir siendo así. Y luego hay más cosas. Estamos, por ejemplo, también se está trabajando ahora en la creación de una política de defensa común, en donde quiere que cada país haya un champion, ¿no? de industria armamentística. Y en este caso el Partido Socialista está trabajando muy a mano con una empresa española, porque, según comentan, sería una forma de tener puertas para cuando tengan que salir del poder. Porque también es cierto que, aunque pensemos que esto va a acabar, hay que tener en cuenta cuáles son los aliados del Partido Socialista, ¿no? Exacto, Que no todo la han visto más lo- gorda en su vida, ¿no? Y por mucho que recemos y recemos para que esto acabe cuanto antes, yo soy de la opinión, no sé cuál es la vuestra y no sé cuál es la tuya, Víctor, cuál de los espectadores, el Partido Socialista va a acabar la legislatura, sí o sí. Muy bien, señores. Me gustó ver acá, ver que, bueno, hay opiniones divergentes, que no están de acuerdo, que la Unión Europea es la mejor cosa del mundo, tiene cosas que no andan bien, tiene cosas que está sometiendo los países y, bueno, imponiendo lo que piensan los burócratas de la Unión Europea. Pero me gustaría saber qué piensan ustedes, si es bueno o es malo que exista la Unión Europea y se tiene que acabar o apenas reformarla para que sea mejor para los países. Acá, Santiago Brazuca, desde el sur de Brasil.